Ahí la vemos, a Morena Rial, que está detenida en Magdalena. Vos me decías que el padre, Jorge, quiere un acercamiento, quiere ir a verla. Él se había mostrado como, bueno, hasta acá llegué, no puedo más, no sé qué hacer con ella. Sí. Descarnadamente lo dijo y lo banqué en esa porque, claro, llega un momento que tus hijos, uno hace todo lo que puede, ¿no? No hay más. Bueno, es cierto lo que marcás, Chacal, las idas y vueltas en la relación de Morena con Jorge, con su padre. Él siempre se mostró mucho más cercano, mucho más, digo, lo que mostró. Ella después salió a decir en algún momento que era una pantalla y que puertas adentro de la casa no era lo mismo. Pero Claro. él públicamente siempre se mostró más empático con la situación de Morena y queriendo perdonarla, queriendo entenderla, ayudarla, acompañarla. Ella decía que la realidad en lo íntimo, en lo privado, era diferente. Ella decía, él públicamente es una cosa, después en casa es pero otra. después, ¿te acordás cuando surgió de, bueno, a mí que me pongan un centro de estética? Pero ¿Te después acordás? ella tenía ciertos De requerimientos. laburar ni hablar. Dale, Claro, que él déjame también hinchar. decía, te lo puse el centro de estética. Digo, Jorge Rial decía, yo te di todo lo que vos me pedías y sin embargo fundiste todos los negocios que Y te pusiste. rodeaste de los peores, ¿te acordás el que entorno, decía eso? sí. El entorno lo marcó mucho, esos cordobeses que él decía. Bueno. Pero vos marcaste recién, Emma Herrera, el tema de la salud mental que había sugerido Ale Chipola, su ex abogado o abogado actual. Ahora no sé cómo está el No, tema. son amigos, él Sí. es como acompañante de ella siempre, pero no es su letrado oficial. Claro, lo tenemos acá, Leandro Alperín. ¿Qué puede hacer, digo, Leandro, vos como especialista, ¿no?, en temas carcelarios hace muchísimos años? ¿Qué puede hacer el Estado en este caso para asistir? ¿La debe estar asistiendo psicológicamente? ¿Hay que pedirlo, lo pide el abogado? ¿Cómo funciona eso? Ustedes dieron en la clave en un punto, ¿no?, que es el de la salud mental. Sin duda, en las cárceles hay que trabajar mucho en salud mental, fundamentalmente en dos aspectos. Uno es el de los consumos problemáticos, adicciones, drogas, legales, ilegales. En general son causa y consecuencia de muchísimos ilícitos. El otro tema es el de la ira y el desapego por el otro, el no me importa y el reacciono con bronca. Esos dos temas en las cárceles deben trabajarse y deben trabajarse mucho. Y al mismo tiempo, para poder trabajar en esos entornos, por un lado está la salud, y por otro lado hay que motivar con herramientas para que esas personas salgan de esos circuitos que contaminan con lo peor e ingresen en nuevos circuitos que le den herramientas de lo que la sociedad pretende. ¿Cuáles son esos circuitos que hay que proponer en estos contextos? Bueno, herramientas que tengan que ver con la educación y con el trabajo. Experiencias como la de la UBA en las cárceles, espartanos con el deporte en San Martín. Hay muchas experiencias que indican que cuando el Estado hace otra cosa, cuando hay salud integral para trabajar estos problemas de salud mental y cuando hay herramientas positivas que contagian con lo peor, bueno, hay oportunidades, pero en definitiva el delito es una decisión individual. Sí. No importa si uno viene de un entorno más cuidado, menos cuidado, las subculturas criminales, si los padres son ricos, son pobres. Muchas veces tenemos sesgo por el lugar en donde se vive o donde se nace. No hay dudas que en algunos lugares hay más posibilidades de cometer un delito que no. Pero en definitiva... Mirá la Morena, delito, claro. Exacto, pero en definitiva el delito es una decisión individual. Pero Claro. digo, vos me hablaste mucho de teoría igual, y está bien. Y Digo, práctica, ¿no? No, sí, y me diste algunos casos, pero digo, ¿lo hace el Estado? ¿Hay que pedirlo? Porque digo, Morena Real tiene un problema. Me hablaste de adicciones, por ejemplo, las drogas, al alcohol. ¿Esto del robar también es una adicción o una enfermedad? Hay una compulsión, en algunos casos, en otros casos es un comportamiento. Cuando hay una compulsión, sí, el Estado... Bueno, las cárceles funcionan como funcionan y el resultado es el que es, ¿no? Entonces, las leyes diseñan un escenario en el cual el Estado tendría que hacer un diagnóstico y en función de ese diagnóstico ofrecer un tratamiento y además de ese tratamiento brindar estas herramientas. Bueno, la verdad es que en general no pasa. Claro. La verdad es que en general en las cárceles se le da a todo el mundo lo mismo, no hay un diagnóstico serio, no hay profesionales, no hay inversión, preferimos no mirar qué es lo que pasa en esos lados, pero a veces hay casos que visibilizan lo que ocurre en la cárcel, o porque la persona que ingresa es conocida, o porque cuando salen peor de lo que entran. Bueno, esto nos permite también diagnosticar mejor y pedirle al Estado que haga lo que la ley dice, no es mucho más. Bueno, si incluso, diagnosticasen con precisión y tuviesen profesionales idóneos, el resultado sería mejor como lo es cuando se hace de esa manera. Incluso con esto que marcás, el hecho de, bueno, salir peor, se habla muchísimo del tema de las cárceles. En general salen peor Sí, que la sí. Universidad del Delito. Que no claro, que debería ser al revés y no pasa. Bueno, justamente de esto también habló Jorge Rial.
En el momento que ella todavía no se sabía si iba a quedar detenida, si no, por supuesto que uno pensaba que un padre siempre va a defender a sus hijos, y de hecho él la defendió en el sentido de ojalá no hubiese terminado así, hice todo lo posible para que no termine así, pero lamentablemente, si termina de esta manera por algo de eso, y ojalá que esto la termine de ayudar para salir de esta situación. Es una decisión fuerte para un padre, pensar eso de un hijo, pero evidentemente se lo notaba desbordado, que no sabía qué hacer justamente con Morena, y dice, bueno, quizás es el golpe de agua fría, el baldazo. Bueno, pero en las cárceles no, es como cuando se habla del servicio militar, que vuelva. Las Fuerzas Armadas no son en un colegio. Y las cárceles tampoco, digamos, necesariamente tienen que, en el caso de Morena Rial, encauzarla. No, lo que tiene que hacer es mostrarle, digamos, es la pena, tiene que cumplir la pena de lo que hizo, ¿no? Bueno, la penitencia. Tiene una función compleja, porque por un lado lo que vos planteás es absolutamente cierto. ¿Cuál es la primer tarea de la cárcel? Ser el lugar en donde se cumple una condena. Una condena es un castigo, es un reproche por algo que se hizo y que está mal. Ahora también las leyes le han dado una nueva tarea a la prisión, nueva en los últimos 50 años, ¿verdad? Claro. O sea, no es tan nueva y algunos estados lo hacen bien, que es la de resocializar. El problema es que en nuestro país en general, esta nueva función, la de resocializar, se la dieron a la misma infraestructura y a la misma fuerza que le dieron la obligación de custodiar y castigar. Bueno, eso es una contradicción. ¿Y a quién se la tendrían que dar? Y así como los policías no son maestros y no son médicos, claro, bueno, las actividades que tienen que ver con la salud y con la educación se la debieran dar a médicos y ¿por qué no pasa? Bueno, en general porque hay un diseño institucional flojo, porque las leyes van atrás de estos cambios y porque no hay inversión. Claro. En la ciudad de Buenos Aires hace 2 semanas se sancionó una nueva ley de ejecución de la pena y que prevé expresamente esto, separar lo que es el cuerpo de seguridad para especializarlo, para concentrarlo, para que ejerza su función con mayor eficacia y crear un nuevo cuerpo que no es el mismo servicio penitenciario policial, un nuevo cuerpo con agentes de tratamiento para poder operar en esta obligación que también tiene el Estado, porque por un lado es importante que no se escapen, pero por otro lado también es importante que salgan mejor de lo que entran, porque si no salen como salen y a los que nos matan es a los que estamos en la calle. Claro, ¿no? Claro. Sabés que el tema de la complejidad del caso de Morena Rial también se cristalizó con la cantidad de abogados que dejaron de defenderla. El último había sido Miguel Ángel Pierri, que había sido contratado directamente por su papá, por Jorge, pero bueno, habida cuenta de esta reticencia que ella tiene para trabajar, que lo ha expresado públicamente, y que era una de las condiciones para mantener la prisión domiciliaria o esa salida que le habían dado, bueno, generó esto, que haya tenido más de 3, 4 abogados en un corto plazo. Sí, Martín Leiro es el letrado actual, y por eso la confusión con Chipola, porque siempre le estuvo muy cercano. Alejandro, sí. Y él dice, somos amigos, y eso también lo marca. Y también ha salido a desmentir un montón de cosas que se decían de Morena, porque se decía, no, tiene acceso libre al teléfono, al celular, y él salió a decir que no. No tiene teléfono, que aparentemente. No tiene teléfono, que ella no utiliza las redes sociales porque trabajaba con las redes, hacían publicidades en Instagram, y decía, hay actividad en su Instagram, y ella está detenida. Bueno, salió Alejandro también a aclarar que alguien lo estaba utilizando por ella y no era ella misma. Pero viste que el punto era el hijo, ¿no? Este chico que tiene creo que 1 año, ¿no? Amadeo. Leandro, te pregunto, por ahí es un disparate, lo desconozco. ¿Se puede tener a un bebé estando preso, no sé, todo el tiempo, o, un rato, todos los días? Hasta los 5 años es una opción. La ley brinda la opción. ¿Pero puedes hacer la pena con tu hijo? Que las madres que tengan hijos a su cargo y no tengan otra alternativa mejor a esa, pueden vivir con sus hijos en la cárcel. Hay pabellones especiales, son pocas, creo que en todo el país no hay más de 30 mujeres que viven con sus hijos en prisión, pero sea un número mayor o menor, sí es posible, pero una vez más, es una opción que la ley le da al juez. Con características particulares. Morena, digamos, no las cumpliría. Por lo general, en este caso, por ejemplo, Morena tiene a su papá, que es el abuelo, que puede cuidar al hijo de Morena y el juez evalúa que va a estar en mejores condiciones que es lo que estaría en una prisión. Pero no todas las madres tienen esa opción con sus hijos en prisión y en ocasiones, lamentablemente, es la opción menos mala que los chicos estén en esos entornos porque no hay un entorno en donde puedan estar. Entonces, no hay una regla también y una vez más, cuando existe un menor de 5 años, el interés superior es el de ese chico, el de esa chica. Ya no es tan importante ni el detenido, si bien hay que armonizar
esos criterios y uno no podría hacer cualquier cosa, el elemento nuevo de que haya un chico menor de 5 años es a considerar y en ocasiones brinda o la prisión domiciliaria o un alojamiento diferenciado en un sector donde sean madres con chicos a su cargo que no pueden superar los 5 años. Imagínate que pasara esto, vamos a salir nosotros mismos, los medios, que decimos que los rugbyers tienen privilegios, que las visitas sanitarias, que la novia, que el asado. Vamos a decir que Morena Real tiene el privilegio de poder cumplir la pena o la sentencia o lo que fuera con su hijo. Bueno, ¿no? incluso cuando se habló del tema de que tenga Amadeo, que sí, actualmente tiene 1 año, cumplió en octubre de este año el anito Amadeo, muy chiquitito. Se habló de llevárselo porque amamantaba. Bueno, se aclaró finalmente que ella no amamantaba, entonces Cierto. no había al menos Claro. esa necesidad. Me habían dicho eso, que había una necesidad y por eso tenía Sí, que estar libre. exactamente. Mintieron. Bueno, evidentemente no, se comprobó, entonces finalmente después Morena misma dijo que ella no lo quería llevar a ese entorno, aunque ahora sí ya lo tuvo que ver porque evidentemente esperaba salir antes de la cárcel, aunque sea con prisión domiciliaria o hasta que Ahora, se qué resuelva el claro, juicio. ¿qué delito, el delito de que ella, bueno, es una concurrencia de robos, entiendo, ¿no? Sí. Sí, ¿Cuántos años de expectativa podría tener? Porque digo, uno lo ve de afuera como con elegante. Cuando están presos estas personas, ¿no? De renombre. Famosas, vos decís, Bueno, 100 ¿no es días. como una exageración en algunos casos? Pregunto, ¿no? Y ahora el tema no es también la reiterancia, o sea... por eso, que- hay recurrencia. porque hay- vos, sí. si vos decís, bueno, una vez de pronto se puede arrepentir, pero la reiterancia, en Sí, este sí, caso, de está claro. ir acumulando una, otra, Debe otra ser y eso. otra. Sí. Debe ser Es eso. que en este caso, además creo que hay un incumplimiento de las reglas También. anteriores Claro. por las cuales no estaba detenida durante el proceso penal. En principio, cuando alguien es acusado de un delito, es inocente hasta que haya un juicio, por lo tanto espera en libertad. Esa libertad tiene reglas y la fija el juez. Cuando esas reglas no son respetadas, el juez puede cambiar el temperamento si considera que la persona que está acusada puede obstaculizar la investigación, darse a la fuga o últimamente se incorpora este nuevo criterio de la reiterancia criminal o el incumplimiento de las reglas de conducta. Cuando es así, se transforma la soltura en prisión preventiva. Preventiva porque es a la espera del juicio, ¿no? Claro. Una vez llegado el juicio, habrá o no condena y la prisión preventiva no necesariamente tiene que ver con la expectativa de la condena, sino con las reglas hasta la espera del juicio que el juez fijó y aparentemente Morena no respetó. No hemos tenido, ¿no?, información, Emma, acerca de cómo está cumpliendo con este arresto, si está en un pabellón VIP o en un lugar diferenciado. No hay información, generalmente la tenemos. En este caso... No está hay- en un pabellón sí. VIP y no hay un pabellón VIP en donde está como para Magdalena que no pueda hay. estar alojada. No, puede estar alojada con una persona o sola en celdas que son pequeñas en el sector en donde está ella. Es una cárcel sin privilegios, por lo tanto no va a tener ningún privilegio especial. El servicio penitenciario bonaerense no es un lugar que tenga muchos privilegios, Sí, no es la muy verdad. privilegiado. Las cárceles no son lugares... Son antiguas, ¿no? Debe ser antigua Magdalena Bueno, también. Magdalena está en un complejo en donde hay algunas que sí, otras que no. La verdad es que la provincia viene invirtiendo también en cárceles nuevas, en alcaldías nuevas. El país viene invirtiendo también. Lo que pasa es que son inversiones que no se comentan No. porque a la sociedad mucho Son no le piantaboto, gusta, sí. pero Sí. se necesitan porque si no están hacinados en comisarías, eso no es bueno para nadie. Hay mucha gente a la que no le importa qué pasa con los presos, pero bueno, por un lado ahí también hay gente que trabaja en esas mismas condiciones y para quien no le importe lo que pase con los presos, tienen que saber que van a volver y vuelven como los tratamos, ¿no? Claro, Entonces, si van a los salir tratamos peor. así, Está bueno lo que dice. parece claro. lógico que vuelva como vuelven Sí, también, sí, ¿no? sí. El tema de las condiciones de detención de Morena había sido otro de los motivos por el que habían pedido que nuevamente se la traslade a su domicilio porque decían no se estaban cumpliendo con los requisitos básicos. Ella había iniciado en su momento una huelga de hambre, pero bueno, finalmente no prosperó esa protesta, ¿no?, por parte de ellos. Es que las cárceles no tienen las condiciones básicas para nadie. Si Entonces, no vas al Sheraton. claro, no es una situación que la pusieron en un lugar para perjudicarla especialmente a ella, que daría lugar a un recurso judicial. Son las Es lo cárceles que hay. Claro. No, pero además, como decíamos, incumplió con los requisitos que le había dado la jueza de la causa. Sí, y para bien o para mal venimos endureciendo las reglas procesales a la espera del juicio. Entonces, cuando la sociedad pide algo y la política lo regula en una ley, la ley no dice si sos hijo de un Claro. famoso o no. La ley dice es para todos. para Entonces, todos. también
estas cosas pasan y a veces cuando es un famoso lo vemos desde otro lugar, como lo que pasó con el hurto en Miami, que decían no son delincuentes. Bueno, el que roba en ese momento es un delincuente, Sí, no es hay- que uno hay dos- hay tiene dos- vida, ¿no? Claro, hay dos varas, digo, en estos casos, cuando es mediático se dice, no, bueno, en realidad hay quienes lo bajan un poco, ¿no? Pero es lo que Y dije dicen, recién de Elegante. no es tan Se comió, no sé, grave. 3, 4 meses Elegante y uno le parecía como que era... 100 días. Por ahí era una exageración, ¿no? Porque decir, podría estar en su casa cumpliendo... Sí. Digo, lo vemos desde la tele, a eso voy. Suelen ser penas ejemplificadoras Claro. en muchos casos y también está puesta la vara ahí, porque hay otros que dicen, no, bueno, pero ¿por qué no le da la pena que corresponde solo porque es famoso, lo Sí, está no, tratando coincido, mejor que pero- otro? Digo, están los dos casos y la realidad es que debería ser, no porque sea famoso, no tratar el caso, sino que a los demás también tratarlos y de la misma manera. Pero evidentemente hay una diferenciación, eso es Contra, ya- inevitable. Ya sabemos, y en muchos casos, Leandro, por ejemplo, el caso de los rugbyers, se los aísla por una posible represalia interna de los mismos internos, ¿no? Para cuidarlos. Sí, están cada vez menos aislados, penas tan largas, al final uno termina conviviendo con la prisión porque no le queda otra y porque quiere también salir de ese entorno cerrado todo el tiempo. Entonces, estos casos lo que nos permiten es hablar de lo que ocurre en nuestras cárceles y poder incorporar elementos para que la sociedad tenga más herramientas a la hora de analizar qué sistema penitenciario pretendemos. Obvio que queremos que el que comete un delito pague por lo que hizo, pero también queremos que no lo cometan más cuando salen. Entonces, ¿qué hacemos para que no vuelvan a delinquir? Ese es el desafío en las políticas ¿Y públicas. cómo estamos? Mal. Venimos mal, claro que venimos mal, pero escenarios como estos, en donde podemos dialogar sobre estas cuestiones sin sesgos, sin prejuicios, analizando objetivamente qué pretendemos que la prisión haga, además de castigar, bueno, favorecen un diálogo más democrático. Ahora el Congreso va a hablar sobre el Código Penal, ¿no? Bueno, Sí. van a aumentar penas. En algunos casos puede ser válido, en otros casos no. Si van a aumentar penas, hay que construir cárceles. Y al mismo Sí. tiempo también hay que pensar por qué aumentan algunos delitos y otros no. Homicidio bajó. ¿Cuál es el criterio de aumentar la pena para el homicidio si se desplomó? ¿Robo subió? Bueno, pareciera haber algún criterio. Entonces tenemos que tener análisis más inteligentes, diagnósticos más serios y propuestas más responsables. Sí, se habla mucho del Código Penal que tiene 1000 años y que evidentemente las condenas Sí, entiendo. no son tan fuertes, entonces por eso dicen, bueno, entran y salen, no pasa absolutamente Para nada. la gente empieza a ser reaccionaria, a Sí. decir pena, mano dura, y muchas veces, y lo demuestra Estados Unidos de América con la pena de muerte, no se resuelve con la dureza. No, evidentemente no. Y hay muchos incluso que son víctimas que dicen no la avalan la Claro. pena de muerte porque no les parece la solución. Así que evidentemente es un debate a darse en nuestro país. 10 de la mañana, 14 minutos. En este momento tenemos algunos consejos. Ya planificaste tu almuerzo o cena de hoy en Frigorífico FM. Tenemos carne premium, pollo y cerdo con la mejor calidad. Atención, parrillas, restaurantes y bares. Somos mayoristas y minoristas. Atendemos al público. Nos encontrás en José Enrique Rodó, 6179 Mataderos. Bueno, seguimos con el caso de Moneda Real. La pregunta es si la va a pasar tras las rejas. Sí. Sí, evidentemente sí. La verdad Porque que pasó su cumpleaños el año pasado en una comisaría de zona norte. Nosotros fuimos, le cantaron el cumpleaños. sí, había fanáticos que la Sí, iban a sí, saludar por el día de cumpleaños, Sus llevaban la seguidoras. torta, Le incluso. preguntamos cómo podía ser del club de fans de Moneda Real. Sí. Pero bueno, tiene. Sí, evidentemente sí. Tenemos el teléfono de WhatsApp habilitado también, Dai, para repasar el número y que la gente nos diga si, bueno, banca a Morena Real, si la va a ir a saludar para estas fiestas o no. Así es, el teléfono es 11 61 76 56 92. Que nos manden, por acá empezaron a llegar mensajitos, ¿La así que bancan o no? vamos a estar leyendo. Si ¿Hay la Team bancan, Morena si no la o no? bancan, si le van a llevar una sidra quizás como para descorchar, un pan Me dulce. arriesgo a decir que la mayoría de los mensajes va a decir que no la La matan, bancan. ¿no? Sí. Y por lo que estuve leyendo en las redes sociales me parece que no tiene mucho acompañamiento. Incluso, y eso que en algún momento se lo cuestionaba mucho a Jorge Rial porque se salió a decir que, digamos, se la puso en un lugar de víctima de la sociedad, si se quiere, porque, bueno, no tuvo una buena relación con su madre adoptiva tampoco, después no tuvo una buena relación en cierto punto con Jorge, encontronazos iban y venían, también se distanció de su hermana Rocío, entonces se decía esto como, bueno, no la entienden, no la acompañan.
la quieren adoctrinar si se quiere, ella quiere tener otro estilo de vida, bueno. Claro, pero ahí, Luz, vos fijate Sí. que el laburante, la gente de buen vivir, muchos Dicen, tienen che, problemas y dicen, ¿qué che, yo no problema salgo a tiene? afanar. Claro, O sea, porque- yo no salgo de caño, no estoy de campana ni nada por el estilo. O sea, la gente de bien, el que realmente anda bien, no está detrás del chorro, lo aparta de y lo... ninguna manera se justifica. Ella salió a decir que ella no tenía nada que ver, que fue engañada. Teniendo en cuenta esto... Fue muy raro. ¿Te acordás que estaba con Sí. un auto chocado que aparentemente era alquilado, tenía de canje? Que ella no sabía, Ella que no trabaja realmente. Claro, la actitud altanera, ¿no? Porque uno comparaban recién con Elegante, que también, digamos, pasó por una situación, pero nunca tuvo la actitud prepotente que siempre mostró los medios Morena. Que lo le demuestre. saca empatía al que está. ¿Cómo decía Morena? Que lo demuestre. Que lo Que lo demuestre. demuestre. Ahora, Claro. Que lo demuestre. perdón, no, Perdón, yo- pero Elegante sí. Yo lo banco mucho ahí a Elegante, pero sí, bueno, lo que pasa es que Elegante le ha ido mucho mejor, trabaja. Bueno, está Poco bien, menos. pero lo que Ahora, digo es que tiene un laburo, es que ¿viste? puede, bueno, ahí está, hay Claro. una diferencia. Perdón, no, Genera un pero- poco más de empatía. ¿no te das cuenta si vos estás con alguien que está de caño afanando? Perdón, o sea... Seguro. Aparte estaba hola, con unos tipos arriba del auto. hola, Morena, ¿me conducís el auto que voy a comprar cigarrillos? Sí, sí, cómo no, Ven querido. acá. Sí, mi amor, espera acá. Bajan con unos bolsos, con elementos de Y- fracción. Y baja con una ametralladora, no sé, ¿viste? O sea, perdón por ser mal pensado, pero... Sí, incluso en el video que se los ve en la estación de servicio, se la ve a ella con ciertas maniobras que después se analizaron, que claramente sabía que estaba haciendo una táctica como Tonta no es, ni dormida, por favor, dale. Yo no estoy diciendo que es el gordo valor, pero claramente la justicia tiene incluso pruebas, porque está presa. No, bueno, pero- incluso cuando se hablaba del tema del bebé, Emma decía, ella misma dijo, como, ¿cómo le voy a exponer a mi bebé a esto? ¿no? Tratando de ponerse en ese lugar de que ella no sabía nada de lo que estaba pasando. Claro, y el antecedente inmediato, lamentablemente, que perdió la tenencia de uno de sus hijos que está en Córdoba. Con su papá, ¿no? Con Facundo. Bien, ahí vienen los mensajes. El Yo primer de hijo, refilón, claro. sí, de refilón estoy viendo lo que anticipaba Elina Ortiz. Sí. Empezaron a llegar, Sí. así es. Por acá nos dice, que pague Morena Real. Estrategia para domiciliaria. Hay que usar protección desde Uruguay. Nos Siempre mandan hay que usar mensajitos. protección. Empiezan a Estrategia, llegar, ¿eh? pero perdón, ¿cómo? Pará, Se ese ríe. mensaje interesantísimo. Estrategia para domiciliaria, digo, una mujer puede usar estratégicamente tener un hijo, traer una vida al Tener mundo. no, lo tiene. La estrategia es... No, porque están hablando del tema del embarazo, del Claro. posible embarazo, que de hecho, bueno, su letrado, Martileiro, le llevó un nevatés para hacerse en la cárcel Ah. y por eso Pero después... ella tiene visitas higiénicas ahí en Bueno. Magdalena. ¿Las puede tener, pueden, Sí, puede tenerlas. Todos pueden De tener. hecho, mientras no incumpla los reglamentos internos, las puede tener como cualquier preso, sí, claro. Todos los fines de semana puedes tener una visita higiénica. Bueno, según el penal y según el estadio procesal en el que estés, es cuántas son por semana, por mes o por quincena. No hay, una vez más, no hay una regla Claro, fija. bien. Alguien que está empezando tiene menos visitas que alguien que por ahí ya hizo progresividad, tiene conducta, trabaja, etcétera, etcétera. Pero sí puede tenerlas como cualquiera, siempre y cuando acredite vínculo primero. Bueno, ahí hay un trámite Ah, previo. claro. Y el juez autorice y el servicio penitenciario considere que puede. Sí, hay. Pero está de novia, ¿eh? ¿Ella tiene pareja, Aileen? Porque sabes todo. No, a ver, evidentemente se la había vinculado y se decía que tenía ciertas relaciones, ella salió a desmentir todo en su momento, pero es cierto que ahora se le hizo un evatés y bueno, evidentemente una mujer sabe si tiene que realizarse un evatés o No, no. está bien, teniendo pero- en Sí, cuenta, sí, y la jueza también sus ordenó relaciones. estudios de sangre, ecografía, Claro. todo. Eso sabes por qué fue Dai, porque recordemos su último hijo, que cumplió justo un año, Amadeo. Martín Leiro salió a decir, el test dio negativo, es cierto, pero no descartemos que esté embarazada, porque ella se enteró del embarazo de Amadeo a los 4 meses y medio, porque ¿A su lo- primer test ¿A dio los negativo. 4 meses? A los 4 meses y medio de embarazo notó que estaba embarazada Amadeo porque su primer test dio negativo. Entonces Martín Leiro dijo, no nos quedemos con este test que dio negativo. Está bien, pero Hagamos los Leandro análisis". acaba de decir algo que es clave, no es que voy yo, digo, hola, la vengo a ver a Morena y no la conozco nunca y puedo tener una visita íntima. No, tengo que acreditar cierta relación. Claro, ¿o no? porque ese tipo de relaciones en una cárcel no es como una visita común, Claro. que uno va al patio o a un salón común, sino que hay habitaciones. Entonces, para eso antes hay que acreditar no Por necesariamente tiene que estar casada. No entiendo. Nadie pide Pero no es eso. que voy yo, hola, ¿qué tal? Vengo a ver a Morena Real No, como no, si no. fuera un No, amigo. es una cárcel, ¿no? Y tiene condiciones
de seguridad estrictas. Para ingresar hay que tener un permiso previo, no es que uno va, toca timbre y le dice vengo a ver a tal y pasa. Hay que ir, la persona privada de libertad tiene que avisar que esa persona va a ir a visitarla, esa persona tiene que ser autorizada, presentar algunos papeles, ser certificados y después el día de la visita, que es el día que le dicen, en la hora en la que le dicen, es como un turno, ¿no? Sí. Puede ingresar previo pasar por un control también, Sí, que también. hay unas cárceles para ingresar, por Claro, y cierto. también tiene que ver con con una acreditación por parte de, en este caso, de Morena Rial, porque si no ella Sí, puede el preso te tiene que Claro. autorizar. Sí. Claro. Totalmente. Entonces, evidentemente, tiene que ser una persona que ella la conozca. Entonces, bueno, tiene que ser una persona del pasado, porque cómo la conoce si ella no está utilizando el celular. Pero cómo por se eso te digo, comunica. todo esto lo estamos diciendo, yo sé perfectamente cómo se entra a la cárcel, lo digo a la gente, no es que uno se presenta y Sí, además para tener hola, ¿qué tal? relaciones, Entro. digamos, Sí, es claro. un tema un poquito más complejo, por Sí. eso digo que esto del embarazo, mínimamente deberíamos saber que ella está en pareja. Sí, bueno, ella no Para- dijo públicamente bueno. que está en pareja, tampoco su abogado. Pero en el medio de este escándalo, digo, de la pregunta de si está embarazada, de los estudios que se está realizando, de la excarcelación, de la domiciliaria, recordemos de su hijo Amadeo, que tiene 1 año y que quedó a la guarda de su hermana Rocío, con Claro. quien en algún momento tuvo buena relación, después se distanciaron. Porque el padre, ¿quién es el padre? Está implicado también en la causa por el robo. Exacto, el papá. padre, Peluche. Claro. el padre está implicado en la causa de robo, exactamente. Entonces, en su momento, Jorge Rial dijo, bueno, claramente la familia paterna no va a poder hacerse cargo del hijo. Él se quiso hacer cargo, dijo que no está en condiciones, porque aparte Morena tampoco quería que Jorge se quede con su nieto. En un principio él dijo que él quería. Sí, pero que no estaba en condiciones porque, bueno, obviamente no la estaba pasando bien en su momento. Sí. Recordemos que él, bueno, se mostró muy angustiado también Sí, públicamente. fue en la radio que lo Sí. dijo, ahí lo bancamos, creo que estaba con Sí. vos, y digo, es un padre quebrado. Es un padre quebrado. Viste, porque te dicen, no, vos, Real, que tenés guita, esas pavadas, viste. Dentro de las familias es complicado, viste, porque si vos no la podés controlar, se te va, viste. Sí, pero bueno, en medio de todo esto, la hermana publicó una historia con su hijo Amadeo, sin Sí. decir absolutamente nada, que lo tenía Jorge Rial en brazos. Como diciendo, una el pileta. chiquito está bien en la pileta. Bien, bien. Bueno, ¿qué me dice Azul? Cambiamos de tema, vamos con ¿Cambiamos de placa, tema? tenemos más información.